Sí, bueno, uno, dos. Bueno, buenos días, amados amigos y hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de la enseñanza de este día, ¿verdad? Bienvenidos a los que estamos aquí, bienvenidos a los que nos estarán viendo más adelante. Damos muchas gracias, ¿verdad? Y bueno, pues en este día quiero compartir una enseñanza, ¿verdad? Que tiene por título la luz espiritual, ¿verdad? La luz espiritual. Vamos a estar hablando acerca de aquella luz que nos da entendimiento espiritual, nos da percepción de todas las cosas, ¿verdad? El entendimiento, la percepción espiritual de las personas, en especial los cristianos, debemos de tener acerca de todas las cosas que nos rodean, ¿verdad? De las cosas que se mueven alrededor de nosotros, cosas familiares, cosas sociales, ¿verdad? La iglesia, y bueno, muchos ámbitos que hay que contemplar, ¿verdad? Y en este día, antes de empezar, quisiera orar brevemente para dar gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Posteriormente tendremos una muy breve trivia bíblica que estaremos compartiendo, y de ahí, bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza de este día. Señor, en este día te damos gracias, queremos poner este tiempo en manos de ti, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, tu favor, tu bendición. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, a entender y a comprender las cosas que quieres hablarnos en este día. Te damos muchas gracias porque tú has estado aquí con nosotros en este día, esta mañana. Hemos sentido tu presencia en medio de nosotros, Señor. Has tocado nuestra alma, nuestro espíritu, has refrescado, Señor, nuestro corazón. Y te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a la trivia bíblica, vamos a lo rápido. ¿Te quedas ahí? ¿Le vas a poner? Ahí Biblia si quieres. ¿Una Biblia? ¿Cómo estás? ¿Bien? Okay. Bueno, pues vamos a la trivia bíblica, vamos rápidamente, por favor. Rápidamente la primera pregunta. ¿Y qué dice la primera pregunta, por favor? Dice, ¿cómo se llamaba la esposa del rey Acab que hizo pecar a Israel? ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Isabel? ¿Sí? ¿Seguro? A ver, vamos a ver dónde está dónde se encuentra la cita bíblica. Dice que es 1 Reyes capítulo 16. A ver si lo quieren buscar. 1 Reyes capítulo 16. Verso 31. Verso 31. ¿Quieres ver? Dice, como si hubiera sido poco cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Ok, dice la Biblia que el rey Acab se casó con Jezabel, una reina pagana que aparte de muchas cosas, ¿verdad? Dice la Biblia que hizo que Israel se extraviara más todavía, ¿verdad? Ella influyó en su marido para que adoraran a Baal, ¿verdad? A Baal y a Acera. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿cómo se llamaba el hijo mayor de Jacob? ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de Jacob? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. El primogénito de Jacob está en Génesis 46, verso 8. Génesis 46, verso 8. ¿Quieren verlo? ¿Se lee? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos,
Rubén, el primogénito. De Jacob. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo se llamaba? Acuérdense, el primogénito de Jacob era Rubén. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué edad tenía Moisés cuando murió según el libro de Deuteronomio? A ver. 900. A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. Deuteronomio 34, versículos 5 al 7. 34, versículos 5 al 7. ¿Quieres ver? Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor. Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Sí, es que uno es Moisés y el otro es Noé. Noé es el que construyó el arca y Moisés es el que construyó el arca, pero en la alianza, ¿no? La verdad, el que lo sacó de Egipto. Bueno, siguiente pregunta, por favor, siguiente y última pregunta. Pero sí murió a los 120 años. 120 años también. Siguiente. Dice, ¿dónde fue apresado Jesús? ¿En qué lugar fue apresado el Señor? En el monte. ¿En cuál monte? El monte Fukiyama. ¿Cuál? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la respuesta? Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Quieres leerlo? Nomás te lo leo. Mateo, está más adelante. Sí, ¿dónde estás? ¿Qué dice ahí? Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí. Sentados aquí entre tanto que voy a ir y oro. Ok, entonces Jesús fue aprendido en el huerto de Getsemaní. Ahí es donde fue aprendido, ¿verdad? Fue a orar y ahí llegaron los demás y ahí lo agarraron. Bueno, vamos a empezar ahora sí la enseñanza de este día. Como decía yo, hoy vamos a estar hablando, el título de esta enseñanza es la luz espiritual o el entendimiento espiritual, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la percepción espiritual de las personas, que los cristianos en específico debemos de tener de nuestra vida y de todas las cosas que nos rodean, ¿verdad? Las relaciones, las amistades, los tratos que hacemos. Y el entendimiento espiritual, ¿verdad? La luz espiritual y el entendimiento espiritual tiene que ver principalmente con la forma en cómo percibimos y cómo entendemos nuestra vida, ¿verdad? Cada evento de nuestra vida, cada relación interpersonal, cómo la percibimos, cómo la concebimos, ¿verdad? De qué manera las comprendemos. Ahora, la percepción y entendimiento espiritual va a depender de qué es lo que está aquí en la mente, dependiendo de lo que haya en la mente, dependiendo de lo que haya en la mente, en el corazón, ¿verdad? Los parámetros, los principios espirituales que nos guían, ¿verdad? Los lineamientos. Y nuestra condición espiritual va a ser la forma de comprender la vida y de comprender las demás cosas. Por ejemplo, no tienen la misma comprensión ni el mismo discernimiento, ¿verdad? Espiritual, una persona que es recta, que es honesta, a una persona que es un ladrón, que es un mañoso, que es un defraudador.
Porque el defraudador siempre va a comprender la vida desde el punto de vista de la conveniencia personal, ¿verdad? De tratar de robarle a la gente, de tratar de perjudicarlos. La persona recta y honesta percibe las cosas diferentemente, ¿verdad? Dependiendo de lo que tenga, ¿verdad? Estos parámetros, principios, lineamientos, condición espiritual y moral, ¿verdad? Son las cosas con las cuales va a medir su vida, ¿verdad? Cada cosa, ¿verdad? Le va a dar su dimensión correcta, su lugar correcto, y por lo tanto va a determinar si algo es bueno o es malo, es conveniente o no. Ahora, esto de que si la persona determina si algo es bueno o es malo, depende de dos cosas: de lo que tiene en la mente y en el corazón, del conocimiento, ¿sí? Y del entendimiento que tenga, ¿verdad? También de su condición moral. Porque si una persona es, por ejemplo, inmoral, ¿qué va a pensar, verdad? O qué va a decir, bueno, pues no es malo echarse una canita al aire, ¿verdad? Como decía mi papá, echarse un gato a reposar. Yo no sé por qué decía eso. Es que echó un gato a reposar. Yo decía, ¿qué es eso? Más adelante lo vas a comprender. Pero si es una persona recta, santa, justa, ¿verdad? Va a determinar que algo es malo, ¿verdad? Ahora, si las cosas que hay en la mente, el corazón de la persona, que le ayuden, que nos ayudan a concebir, escuchen, que nos ayuden a concebir cada situación en nuestras vidas, cada cosa, cada relación o problema, cada acción de nosotros, son cosas correctas. Lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón, la condición espiritual es correcta, es pura, es perfecta, son cosas de Dios, pues nuestra vida va a andar bien, ¿verdad? Vamos a caminar bien, y nos vamos a relacionar bien, y vamos a comprender las cosas desde un buen punto de vista. Pero si los lineamientos, principios, paradigmas, ¿verdad? Todo lo que esté en la mente, el corazón, son malos, vamos a tener un entendimiento distorsionado de las cosas, vamos a tener un entendimiento erróneo, ¿sí? Y eso va a determinar si andamos en luz o andamos en oscuridad, tal como nos muestra Dios en su palabra. Y bueno, en este día quiero compartir, basar esta enseñanza de este día en una porción bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 34 al 36. A mano los números ahí los puse, pero el versículo 34 al 36. Y esta es una escritura, ¿verdad? Es una cita bíblica que siempre me ha encantado, especialmente por lo que dice el versículo 35, que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Y dice el Señor: tu ojo es la lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad, ¿verdad? O sea, cuando tus ojos están defectuosos, tienen algún problema y estás en ceguera, está tu cuerpo lleno de oscuridad. Ahora, ¿se estará refiriendo específicamente aquí el Señor al ojo físicamente? ¿O habla de algo más? Esto se está refiriendo, hace una analogía, ¿verdad? Usa la figura del ojo para hacer una analogía, una reflexión, ¿verdad? De algo espiritual. Aquí se está refiriendo precisamente a la percepción espiritual, al entendimiento espiritual que las personas tienen acerca de las cosas de la vida, su forma de ver las cosas, cómo se relacionan con la gente, cómo conciben las cosas, si son buenas o son malas. Versículo 35, y este es el versículo principal que me interesa mucho en este día, que dice el Señor, dice: asegúrate que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. ¿Sí? Si estás lleno de luz, en rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara de luz. Muy interesante el versículo 35, dice el Señor: asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Es algo muy importante porque el Señor Jesucristo está usando aquí la figura del ojo, ¿verdad? Una figura reflexiva para tratar de dar una enseñanza a los discípulos
con respecto al entendimiento, al discernimiento espiritual, ¿verdad? Normalmente en el mundo evangélico, cuando se habla de discernimiento espiritual, entendimiento espiritual, lo enfocan en discernir, ¿verdad? Si hay demonios en un lugar, ¿verdad? O qué espíritu tiene la persona, si tiene un espíritu maligno, un espíritu de borrachera, ¿verdad? Un espíritu de robo, de cosas que no tienen que ver, ¿verdad? Con lo que es verdaderamente el entendimiento y el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual tiene que ver cómo comprendemos, cómo discernimos nuestra vida espiritual, la cual, ¿verdad? La vida espiritual tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, de comportarnos y de ver las cosas, de comprender y entender las cosas. Y el entendimiento espiritual definitivamente de una persona reside, ¿verdad? Reside en lo profundo del ser, ¿verdad? Reside en el espíritu, en el alma, en la mente, en el corazón del ser humano. Y este entendimiento espiritual, ¿verdad? Por decirlo así, siempre será alumbrado, hablando metafóricamente, ¿verdad? Será iluminado por la cantidad o la calidad de conocimiento y entendimiento que se tenga de todo aquello, ¿verdad? De lo que has aprendido, de lo que has conocido, de las pautas, los lineamientos, los principios espirituales de vida, tus hábitos, tus conceptos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El entendimiento es alumbrado por todo aquello, ¿verdad? Y si es una luz verdadera, bueno, pues vamos a estar llenos de luz, caminando en luz, pero si esa luz que creemos que es luz verdadera resulta ser que son tinieblas, o sea, cosas equivocadas, erróneas, pecaminosas, ¿verdad? Pecado, pues entonces vamos a caer en tinieblas. Ahora, si una persona tiene bastante conocimiento escritural del mundo, ¿sí? Son cosas correctas, obviamente que su entendimiento va a ser correcto, ¿verdad? Va a ser perfecto, va a ser viable, va a ser bueno. Pero si su mente y su corazón están llenos de cosas equivocadas, ¿verdad? De cosas engañosas, de mentiras, de falsas enseñanzas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, entonces la persona va a estar llena de oscuridad. Ahora, el conocimiento equivocado, desgraciadamente el conocimiento equivocado o deficiente, falso, engañoso, torcido, inicuo, hará que la persona comprenda las cosas mal, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando un drogadicto, ¿verdad? Tú le dices, ¿sabes qué? Mira, es que está tan maleado en su mente, en su corazón, ¿verdad? Sus deseos personales, ¿verdad? Sus malos deseos lo tienen tan distorsionada la mente y el corazón de la persona que cuando tú le dices, ¿sabes qué? Tienes que dejar la droga porque te está haciendo daño, esas palabras que tú le estás diciendo con una buena intención, esa persona las va a entender como un insulto, como una agresión. Lo más probable es que hasta un golpe nos dé, ¿verdad? Un golpe te dé. ¿Por qué? Porque si tú le estás diciendo algo bueno, él lo comprendió malo, porque la luz que lo guía, ¿verdad? Sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos, sus principios espirituales de vida son tinieblas, son cosas equivocadas, ¿verdad? Como decía yo hace rato, quiero basar en este día, dale punto por ahí, por favor, quiero basar la enseñanza de este día principalmente en el versículo 35, donde el Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Asegúrate de que la luz que crees tener, fíjense cómo dice, que crees tener, no sea en realidad oscuridad. Y ahorita más adelantito voy a hablar de algunos ejemplos, ¿verdad? Voy a hablar de algunos ejemplos, ¿verdad? Los cuales el Señor prácticamente, ejemplos de gente, de movimientos, incluso, ¿verdad? Movimientos religiosos que creen tener luz en ciertas áreas de su vida, pero verdaderamente son oscuridad, son cosas equivocadas, son cosas que van en contra de la voluntad y la naturaleza de Dios. Pero siempre me ha encantado esta porción bíblica porque el Señor está diciendo prácticamente a la gente que está ahí, ¿verdad? A la gente que está con ellos, que lo están escuchando, ¿verdad? Lo que prácticamente les está diciendo, ¿saben qué? Jóvenes señores, ¿verdad? Señoras, multitud, asegúrense de que
tanto lo que conocen como lo que entienden de ello, de todo lo que conocen, sea verdaderamente correcto, sea verdaderamente de parte de Dios y de la vida eterna de Dios, porque si no, de lo contrario, ustedes andarán a oscuras, andarán a tientas. Andar a tientas espiritualmente hablando, ¿verdad? Espiritualmente hablando, tiene que ver con vivir una vida sin entendimiento y discernimiento espiritual correcto, verdadero. Por ejemplo, hay mucha gente que aún puede tener un conocimiento bíblico, ¿verdad? Todo el conocimiento bíblico habido y por haber, y aún así tener un entendimiento oscurecido, entenebrecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en alguna parte de su vida, en alguna parte de su alma, hay algo que lo está oscureciendo. Pueden ser malos deseos, puede ser una mala condición espiritual, ¿verdad? O puede ser que tenga otras ideas equivocadas. Entonces, todo lo que conoce de la Biblia lo tuerce, no lo discierne como es verdaderamente. Y en el mundo y en el cuerpo de Cristo, habemos muchas personas, sabemos mucha gente que a veces creemos tener doctrinas correctas, convicciones correctas, entendimiento correcto de las cosas espirituales, cuando en verdad no es así. Por ejemplo, quiero comentar el caso de un vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente para ilustrar esto. Estábamos comentando, ¿verdad?, que en el mundo cristiano hay gente que piensa que tiene la doctrina correcta, tiene la enseñanza correcta, tiene las convicciones correctas, pero muchas veces no son correctas. Piensan que hay luz, pero resulta que esa luz es oscuridad. Hay luz, el Señor lo dijo, asegúrate que la luz que tengas no sea oscuridad. ¿Puede haber luz que es oscuridad? O sea, ¿cómo que hay luz que es oscuridad? O sea, sí, hablando metafóricamente, espiritualmente puede haber algo. ¿Qué es la luz? O sea, ¿con qué tiene que ver en este caso la luz espiritualmente hablando? Con todas aquellas cosas que están aquí en la mente, en el corazón, que guían tu vida, que guían nuestras vidas. Mas sin embargo puede haber luz, o sea, cosas, convicciones, creencias, conceptos, principios que en realidad son oscuridad, son tinieblas. Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente en el mundo cristiano hay muchas cosas así, y en este día quiero hablar de dos, tres ejemplos brevemente. Siguiente, por favor. En el mundo reformado, ¿cuál es el mundo reformado? El mundo reformado lo comprenden las denominaciones conocidas como iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas y otras que salen del movimiento de la reforma de Martín Lutero, Calvino, Zwingli, ¿verdad? Que forma el movimiento de reforma, sale de la Iglesia Católica, se aparta de la Iglesia Católica, de las doctrinas como el papado, la mariolatría, la idolatría, las indulgencias, ¿verdad? Hasta que llegan al concepto del conocimiento, que la fe es solamente por la fe, ¿verdad? Tal como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que la fe no es por obras, la salvación no es por obras, sino por fe, y la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero dentro de ese mundo, dentro de ese movimiento, hay un sentir misógino muy marcado hacia la gente. ¿Qué es la misoginia? Es el odio hacia las mujeres. La palabra misoginia, por ahí lo tenía yo. La misoginia procede de la raíz griega miseo, que significa odiar, y gine, mujer. La misoginia tiene que ver con el odio, con el desprecio de las mujeres. Aunque usted no lo crea, dentro del movimiento de reforma hay un desprecio, hay un cierto rechazo hacia la mujer, ¿verdad? Las iglesias, los ministros reformados, muchos de ellos tienen la ideología que la mujer está por debajo y no al mismo nivel que el hombre, a veces en cuanto a humanidad, o bien a servicio o entendimiento escritural. Muchos ministros, líderes y pastores y maestros reformados, ¿verdad?, bautistas, metodistas, presbiterianos, creen que la mujer es inferior al hombre, ¿verdad?
muchos maestros reformados, predicadores como Calvino, por ejemplo, como Juan Calvino, ellos sostenían, Juan Calvino decía que si un marido se veía en la necesidad, en la penosa necesidad de reprender severamente a su mujer, aún con golpes, estaba bien, porque su mujer se lo había ganado debido a que ella era una persona necia y rebelde. Eso es lo que decía Juan Calvino. El gran teólogo reformador, ¿verdad? Que muchos calvinistas, muchos reformados alaban en su historia, ¿verdad? Si ustedes pueden leer ahí las biografías de Juan Calvino, él llegó a decir eso, que si el hombre tenía la necesidad de reprender a su mujer aún con golpes, estaba bien, porque ella por necia y rebelde se lo había ganado. Eso era lo que decía Juan Calvino. Y de ahí, ¿verdad? De esas y muchas otras enseñanzas en las iglesias reformadas se sugiere que la mujer no es tanto compañera y ayuda idónea que está al mismo nivel del hombre, sino que como una criatura debe de estar sometida a la voluntad de su marido sin que ésta pueda chistar algo. Aquí se va a hacer esto, aquí se va a hacer aquello, aquí se va a hacer aquí, aquí se va a hacer allá. En alguna ocasión, platicando con una amiga, me decía que había tenido un problema muy fuerte con su marido, con su esposo, ¿verdad? Los dos asistían a una iglesia bautista y el pastor era hiper calvinista, ¿verdad? O sea, era adorador de Calvino. Y ella empezó a tener ciertas discrepancias porque decía, mira, decía a su esposo, ¿sabes qué? Mira, yo vamos a la iglesia y todo, pero yo veo que el pastor predica ciertas cosas y la Biblia no enseña eso, como que él interpreta ciertas bíblicas equivocadamente, obviamente con respecto a la doctrina reformada, la doctrina calvinista, ¿verdad? Y ella decía, ¿sabes qué? Mira, la verdad ya no quiero ir a esa iglesia, ya no estoy a gusto, ya no me nace ir ahí, ¿verdad? Entonces el pastor, él va a ver al pastor y le dice, ¿sabe qué, pastor? Pasa esto con mi esposa, así, ya no quiero hacer esto, y al enterarse el pastor de esta situación, habla con el esposo, lo reprende y lo conmina a que debía de someterla y obligarla para que no se rebelara, porque ella como mujer tenía que estar sometida a su marido. Y obviamente este modo de pensar, ¿verdad?, no es otra cosa más que producto de lo que muchos pastores en la doctrina, en el movimiento reformado, hay una misoginia muy marcada, ¿verdad? Es muy marcada la misoginia ahí. Es como el movimiento el movimiento pentecostal es muy marcado el matriarcado, ¿no? Donde hay pastoras, hay el otro, y a veces ahí la canta la gallina. En el movimiento de reforma, la misoginia es algo muy marcado y que ahora sí que mañosamente lo han fundamentado en ciertas citas bíblicas, como por ejemplo Efesios, por favor. Efesios capítulo 21, verso 23, donde dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa someterse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposo, como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el salvador de su cuerpo. Entonces dice, ¿sabes qué? La Biblia dice que la esposa tiene que estar sometida, ¿verdad? Pero no es una sujeción tal como la Biblia lo enseña, ¿verdad? O sea, no es tanto que sea, bueno, sí debe ser por amor, pero debe ser una sujeción responsable, pero no brutal, no irracional, ¿verdad? No machista, o misógina, ¿verdad? En 1 Corintios versículo 14, versículo 34 al 35 dice, las mujeres deben de guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, no es apropiado que hablen. Se le dice a la mujer, tienes que quedar callada, no dar guerra. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tiene preguntas, que le pregunte a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Si usted va a una iglesia reformada, aparte de que parece un sepulcro, ¿verdad? Todo el mundo calladito,
un alfiler, ¿verdad? Es un gravísimo pecado que a alguna mujer se le ocurra preguntar algo. 1 Timoteo capítulo 11, versículo 12. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y debido a una interpretación misógina, con odio, con rechazo hacia las mujeres, las posturas doctrinales reformadas siempre, a la mujer siempre la marginan, ¿verdad? La mujer es altamente marginada porque debido a esto, en las congregaciones reformadas a las mujeres nunca jamás se les dará la oportunidad de acceder a ministerios como por ejemplo la predicación en público de la palabra de Dios. Es que la mujer no debe de predicar, no debe de haber pastoras ni de predicadoras. La mujer solamente tiene el oficio de ser la esposa del pastor, tal como la mujer de Martín Lutero. Ese fue el gran oficio y ministerio que recibió la mujer de Lutero. La esposa del pastor es un oficio, es un ministerio. Ah, no, pues está bien. ¿Y en qué ministra de la iglesia? Haciendo huevitos en tu casa, haciendo tamales. Pero así es el modo de pensar reformado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dios te bendiga, Víctor. Buenas tardes. No se les permite acceder a ministerios como la predicación, el liderazgo, mucho menos pensarlo, ni mucho menos la enseñanza bíblica. Son buenas, en las iglesias reformadas son buenas para tenerlas como maestros de niños. Pero de que sean en la actualidad maestras en un instituto bíblico, muy difícil. Mucho, muy difícil. ¿Por qué? Porque la mujer debe de estar callada, debe de ser sumisa, porque a la mujer no se le debe de permitir hablar ni enseñar, ¿verdad? Pero esta es una interpretación misógina. Son tinieblas, son oscuridad, porque si leemos a lo largo del Nuevo Testamento, hubo muchas mujeres que fueron evangelistas, fueron profetizas, las hijas de Felipe, ¿verdad? Fueron líderes, pastoras como Priscila, la esposa de Aquila, y había muchas mujeres, ¿verdad? Muchas mujeres que servían predicando, enseñando, evangelizando, así como hombres. Es más, pero dicen por ahí que hubo una mujer apóstol que es Junias, que está en la Biblia. ¿Qué pasó? Bueno, ella es el ejemplo perfecto de que Dios puede levantar a una mujer para liderar a toda una nación, que fue Israel, y por lo tanto hay un precedente para decir que Dios sí puede levantar a una pastora, pero por llamado, no como se usa en la actualidad. Entonces, las mujeres en los círculos reformados, ahora hay ¿cómo se llama? Hay círculos reformados como por ejemplo dentro de las iglesias reformadas fundamentalistas, o sea que son como que más recalcitrantes, ¿verdad? Y en esos círculos religiosos, ¿verdad? Reformados, por ejemplo, hay iglesias bautistas fundamentalistas donde dicen, es que aquí tenemos la sana doctrina, tenemos la doctrina correcta y la pureza y la perfección. Por lo tanto, la mujer debe usar velo y nunca debe usar pantalón y debe usar falda larga. Yo conozco lugares así, reformados en la actualidad, donde a la mujer prácticamente la tienen como la escopeta, cargada detrás de la puerta. Y si acaso es la esposa del pastor, nada más será la esposa del pastor y padre de contar. A veces no pueden ni siquiera enseñar, ni aconsejar, ¿verdad? Porque como el diablo engañó a Eva, no sé que también la vaya a engañar a ella, ¿verdad? Aparte de eso, aparte de que, por ejemplo, en las iglesias reformadas, las mujeres que históricamente ayudaron a establecer, escuchen, las bases de las doctrinas reformadas fueron teólogas, compositoras de himno, maestras, ¿verdad? En el tiempo de la reforma. Yo, al menos en lo personal, nunca he escuchado que se les dé reconocimiento por sus labores eclesiásticas. Los únicos que son reconocidos son puros varones.
¿De dónde proviene esta misoginia en las iglesias reformadas, principalmente del catolicismo y el machismo romanista? ¿Sí? Y a su vez de la misoginia gnóstica. Los gnósticos, los fundadores de la Iglesia Católica fueron los gnósticos cristianizados. Ellos dieron forma a la Iglesia Católica. Y los gnósticos tenían un rechazo, un odio, una misoginia, ¿verdad? Un rechazo a las mujeres, porque decían que la mujer era un ser perverso, maligno, perverso por causa de Eva, ¿verdad? Y que era causante de que el pecado, la causante del pecado, y la mujer era esparcidora de la maldad y del pecado cada vez que concebía un hijo. Y decían, es mejor amar a un perro que tener el amor a una mujer. Así es, ¿verdad? Pues sí, ahí sí, ¿verdad? Pero desafortunadamente esa luz negra, esa luz oscura, es lo que alumbra el entendimiento de muchos maestros reformados. La Biblia dice que ni el Señor, ¿verdad? Ni el hombre es algo sin la mujer, ni la mujer es algo sin el hombre. Porque el hombre, la mujer procedió de Adán, ¿verdad? Pero el hombre también procede de la mujer. En otras palabras, Dios dice, los dos están al mismo nivel. Una cosa es el orden de autoridad divino, ¿verdad? Que Dios es cabeza de Jesús, que Jesús es cabeza del varón, que el varón es cabeza de los esposos de los hijos. Y otra cosa es un autoritarismo machista. El orden de autoridad, ¿verdad? En todos lados tiene que haber orden, tiene que haber autoridad. Pero eso de decir yo soy la autoridad y tú eres menos o antes menos que yo, eso es una idea misógina. En el caso de las mujeres, ¿verdad? Es una luz negra, es una luz oscura que trae un entendimiento distorsionado, ¿verdad? Trae un entendimiento, una percepción espiritual distorsionada de las cosas. Otro ejemplo de luz que es oscuridad. Acordémonos que el Señor dice, asegúrate que la luz que crees tener, ¿qué dice? Sea luz verdadera y no tinieblas. Otro ejemplo de luz que es oscuridad, espiritualmente hablando, es el entendimiento de aquellas personas que persiguen a Jesús. Hay mucha gente del mundo cristiano, ¿verdad? Que dice, es que Jesús es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de ternura, es un Dios de misericordia, de compasión, que perdona los pecados incondicionalmente, vez tras vez, que da primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas, enésimas oportunidades sin que haya consecuencias, ¿no? Porque 7 veces caerá el justo y de todas ellas se levantará el Señor. Ajá, sí. Y mucha gente cristiana, evangélica, piensa que porque puede creer en Jesús, puede declararse cristiano, puede confesar a Jesús como su Señor y Salvador, se pueden bautizar, se pueden congregar, inclusive pueden servir, pueden tener devoción cristiana, etcétera, etcétera, y aún así pueden seguir manteniendo aspectos pecaminosos en su vida, pecadores, pecaminosos, pecado. ¿Por qué? Porque esta gente no concibe, ¿verdad? Mucha gente no concibe que al convertirse a Cristo, que precisamente el arrepentirse, convertirse a Cristo tiene que ver con apartarse de la maldad del mundo, salir del pecado, salir de la maldad del mundo y comenzar a vivir en la perfecta y pureza, en la perfección y pureza y santidad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Sí, y Dios es ¿qué? Santo. Y al ser santo es puro, es justo, es recto. Es más, en la iglesia cristiana actual hasta hay frases que dicen, ¿verdad? La iglesia es un hospital para pecadores que buscan sanación. No es un museo de santos ni una fábrica de santos. ¿No están escuchando? Lo he escuchado muchas veces. Es más, hay calcomanías, ¿verdad? La iglesia es el hospital de los pecadores, no un museo de santos. Ajá, sí. Pero por lo que sabemos bíblicamente la palabra de Dios en su palabra nos enseña que la iglesia es la comunidad de los santos, los consagrados, los apartados, ¿verdad? Gente que se apartó del mundo, se apartó del pecado, para ahora consagrarse y vivir en la santidad del Señor Jesucristo. Y bíblicamente delante de Dios, la iglesia debe ser un lugar
donde la santidad debe de reinar. Y no la abundancia de pecaminosidad. Si no sería como el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿verdad? Le dijo a los fariseos, bueno, le dijo a los religiosos, cuando fue al templo, ¿verdad? Y estaba todo el templo lleno de campistas, ¿verdad? Y animales por todos lados, compraban, vendían adentro del templo. Dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Es un lugar de pureza, es un lugar de santidad. Y no estoy hablando del templo, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico del Señor, ¿verdad? La iglesia, el grupo de creyentes debe de ser, a nivel mundial, debe de ser un lugar donde la santidad debe de reinar, no la pecaminosidad. Al menos eso dice la Biblia. Por favor, lean Tesalonicenses, capítulo 3. Verso 13 dice que nos fortalezca interiormente para que cuando el Señor Jesús venga con todos sus santos, ¿qué pasa? Dice que nos fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea ¿qué? Intachable delante de nuestro Dios y Padre. Siguiente cita bíblica, por favor. Efesios capítulo 25, 25 a 27 dice: esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, para hacerla ¿qué? Santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentarse a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Pero muchos cristianos dicen, es que el Señor, como creo que hace 8 días decía, es que el Señor sabe que estoy batallando con la lengua, estoy batallando con agarrar cosas que no son mías, estoy batallando con los préstamos, con defraudar a mis vecinos, a mis amigos, ¿verdad? Pedí un préstamo, pero que el Señor se los pague, ahí no quiero, ¿verdad? Estoy batallando con eso. Ajá, sí. Efesios capítulo 2, por favor, verso 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Y última, dice 1 Tesalonicenses 4:7, que dice claramente: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Pero a pesar de haber innumerables citas bíblicas en la Biblia, en la palabra de Dios, que hablan de la santidad y pureza que la iglesia, que los cristianos, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo debe, en la cual debe de vivir, habemos una gran cantidad de creyentes que pensamos que podemos seguir viviendo en la inmundicia del pecado y así seguir siendo de Cristo, aún así seguir siendo de Cristo. ¿No? En estos días me llegó una sorpresa. La verdad, mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Hace algún tiempo, ¿verdad? Un sorpresón que yo decía, no puede ser. Hace algunos años nos enteramos, ¿no? Hace algún tiempo, te enteras de muchas cosas. Que había una persona, ¿verdad? Había una mujer que estaba trabajando en casa de un pastor. Lo que se pues, ¿con quién está trabajando? Con él parece que trabajando con un pastor. Bien. Con el paso del tiempo se supo que esa mujer se enredó con ese pastor, dejó a su marido y se llevó a sus hijos con él. Y ahora su nuevo marido era el pastor. Bien bonito. Bien bonito. Pero no hace mucho tiempo, ¿verdad? De esas cosas que no quiero saber de chisme ni nada, pero alguien te cuenta y te dice, mira, ¿qué crees? A ver qué pasó, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de tal persona así, 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 así? Me enseñan una foto. Y va a caray, esta persona se me hace conocida. Dice, ¿quién crees que es? Dice, es la esposa del pastor este. ¿Cómo que es la esposa del pastor? Sí, pues resulta que este era un pastor que supuestamente había enviudado, ¿verdad? Que esta mujer llegó a trabajar ya a la casa de este hombre, ¿verdad? De este varón, de este pastor.
Ahí pues se empezaron a enamorar, o la empezó a enamorar, o quién sabe qué pasó, ¿verdad? Ella tenía a su marido, su esposo, ¿verdad? Esposo, marido, no sé lo que haya sido, ¿verdad? Pero tenía su marido, tenía su cónyuge, vivía con sus hijos, en la misma casa, ¿verdad? Pero al poco tiempo, bueno, a los años, ¿verdad? Como 2, 3 años, estuvo trabajando como 3 años con este varón, con este pastor. A los 3 años decide abandonar a su marido e irse a vivir con este pastor. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que este hombre es pastor actualmente. La mujer definitivamente nunca se declaró cristiana, la mujer nunca se ha declarado que es católica, la mujer es católica, la mujer no está bautizada, y aún así este pastor se le ocurrió casarse con esa mujer y ahora está sirviendo al Señor en esa congregación, en esa iglesia. Con una mujer que salió mal, cometió adulterio, él le robó a la mujer de su prójimo, está unido en yugo desigual con esa mujer, ¿verdad? En pecado, en adulterio, pero los dos están sirviendo felizmente en una congregación, en una iglesia. Muchos hermanos que sí tienen un discernimiento, un entendimiento espiritual de esa congregación se salieron, dijeron, no, está usted mal como mujer. ¿Cómo cree? Pero mucha gente que obviamente no tiene discernimiento, no tiene sabiduría, siguieron ahí, ¿verdad? Ahora, claramente se ve que esta persona tiene un entendimiento espiritual entenebrecido. La luz espiritual que los guía son tinieblas, ¿verdad? Porque no percibe lo mal que está. O alguien le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Bueno, pues es que esto es cosa del pasado, a lo mejor ya no estaba casada, o ya no lo quería, o este o otro. Alguien le dijo, ora al Señor, para que Él tome esta situación en su mano, ¿no? Está bien, igual a lo mejor el marido a la mujer la engañó y ella se separó. Pero que ella no sea cristiana y se haya casado con él, una mujer no bautizada, ¿verdad? Se lo pasamos a uno que se acaba de convertir, ¿verdad? Pero no pastor, que se supone que tiene que ser ejemplo de pureza para la iglesia, ejemplo de santidad, ejemplo de obediencia a Dios. Pero estaban muy felices los dos sirviendo ahí en una congregación, ya sin eventos, sufren, bajan, se bajan, ¿verdad? Obviamente esta persona tiene su entendimiento, tiene una luz, lo guía una luz que son tinieblas, que no le permite ver lo mal que está haciendo, el pecado en el cual está, ¿verdad? ¿Por qué? Por sus deseos y convicciones personales torcidas, erróneas. Y así como eso, hay muchos casos en la cual la gente, la luz del Evangelio y la palabra de Dios no penetran en sus corazones, están cegados. Hay gente que se congrega, que está sirviendo, que canta, que danza, que salta, que va los domingos a la iglesia, Señor, te doy gracias, te bendigo, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, andan teniendo relaciones sexuales extramatrimoniales. Andan en fornicación o andan en adulterio. Pero eso sí en la iglesia se unió hasta chillas, ¿verdad? Y puede ser gente tanto del mundo evangélico como gente de allá afuera, ¿verdad? De los cristianos. Tales personas no han entendido que el Evangelio, ¿de qué se trata el Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? Buenas noticias, ¿para qué? Para perdón y salvación y vida eterna. Pero para poder tener perdón, salvación y vida eterna, hace falta arrepentimiento, hace falta pureza, hace falta purificarse, hacer del agua y del espíritu, o sea, el arrepentimiento profundo, lograr alejarse, apartarse de la maldad, para entregarse a Cristo y que el Señor te transforme, te purifique, te renueve. Pero primero hay que arrepentirse, primero hay que apartarse de la maldad, hay que vivir en pureza. Ahora, ¿por qué mucha gente cristiana en la actualidad tiene esa forma de ser? Porque la luz que creen tener
Lo que creen que es luz verdaderamente son tinieblas, o sea, con ideas equivocadas, conceptos equivocados, ideas erróneas de lo que es ser cristiano, de quién es Jesús y cuál debe ser nuestra postura espiritual ante el Señor. Dice, a ver, vamos a ver si puedo. Sí, sí puedo. Dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 36, ya con esto casi terminamos. Dice, todo el que siga viviendo en Él, en Cristo, no pecará. Esto es algo muy poderoso y muy interesante. Todo aquel que siga viviendo, o sea, el que verdaderamente camina en Cristo, no va a pecar. ¿Por qué? Porque lo va siguiendo, va siguiendo sus pisadas, sus mandamientos, sus enseñanzas, sus ejemplos de vida, ¿verdad? Todo aquel que siga viviendo en Él, no pecará. Pero todo el que sigue pecando, no lo conoce ni entiende quién es Él. No conoce, no sabe que Jesús es santo, que Él es Dios santo, que es puro, y que como dice la Escritura, sean santos como el Señor es santo, sean santos como yo soy santo. La misma cita bíblica, pero en otra versión lo dice de la siguiente manera. Dice, por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. Cualquiera que sea amigo de Jesús y quiera mantenerse unido al Señor, no puede seguir pecando. Tiene que llevar una vida de pureza, y como veíamos en su casa, hay que nacer de nuevo, hay que ser renovado, ¿verdad? Para poder nacer de nuevo, lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Una vez que uno está arrepentido, entonces ya el Señor hace la obra. Y una vez que te arrepentiste y Cristo te salvó, ¿hay que seguir arrepentido del pecado? Sí, claro que sí, el pecado es pecado y no quiero pecado en mi vida, quiero santidad, quiero la justicia de Dios. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende, o sea, no sabe quién es, no sabe qué significa ser cristiano. Y definitivamente como cristianos no podemos concebir a Cristo como alguien que se mezcla con el pecado y la maldad del mundo. Si nosotros decimos ser cristianos, ¿qué quiere decir seguidor de Jesús, verdad? Discípulo de Jesús. Y si sabemos que Jesús es Dios, el Hijo de Dios que descendió de los cielos, se encarnó en el vientre de María, nació como hombre santo, como un santo ser, y vivió en santidad toda su vida en este mundo, y partió a los cielos para regresar como Dios a la diestra del Padre, no podemos concebir a Jesús como alguien que se entremezcla o que tolera y permite el pecado. Una cosa es que el Señor sea compasivo y misericordioso y que nos dé el chance de arrepentirnos y nos ayude a arrepentirnos y a apartarnos de la maldad. Y otra cosa es que esté de acuerdo con el pecado que se lleva a cabo en la iglesia, o en el cuerpo de Cristo, o en la vida de los cristianos. Son dos cosas muy diferentes. Pero si el creyente, los cristianos, tenemos ese mal concepto acerca de Jesús y de lo que es ser cristiano, entonces nuestro entendimiento, nuestra percepción espiritual, nuestra luz espiritual y parámetros de vida espirituales estarán pervertidos y nuestro proceder, nuestra forma de vivir será inmundo, imperfecto. ¿Qué dijo Jesús? ¿Sean qué? Perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto significa completo. Plenitud espiritual, ¿verdad? Amor, pureza, santidad, justicia, amor, mansedumbre, humildad, etcétera, etcétera. O sea, debes de vivir una vida conforme a lo que Dios es, ¿verdad? A lo que el Señor es. Es sumamente importante estar seguros que la luz que nos guía todos los días, ¿verdad? El conocimiento y el entendimiento, el razonamiento espiritual, sea verdaderamente luz y no sea oscuridad. ¿Sí?
sino que la luz verdadera de Dios, ¿verdad?, esté en nosotros. Ahora, también hay una clase de luz que se me pasó por aquí a comentar. Ahí está. La luz verdadera de Dios tiene que ver principalmente con el conocimiento bíblico que tenemos y el entendimiento o razonamiento que tiene que ver, perdón, el conocimiento, el entendimiento que es producto del conocimiento bíblico y escritural, ¿verdad? Ese entendimiento nos dará razones, nos dará principios, nos dará ideas de cómo debemos de vivir. Pero hay otro tipo de luz también que alumbra, que debe de alumbrar, ¿verdad?, que alumbra el ser interior del hombre para comprender bien nuestra vida, comprender bien las cosas que nos rodean. Y esa luz tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, la presencia del Espíritu de Dios y la conciencia renovada por el Señor Jesucristo. Para que una persona pueda dar luz verdaderamente necesita tener un conocimiento espiritual, ¿verdad? ¿De dónde sacamos el conocimiento espiritual? De la Biblia. En la Biblia están todos los principios espirituales que el hombre debe de guardar y que cada vez debe de vivir según Dios, ¿verdad? De ese conocimiento debe de haber un entendimiento, un razonamiento, una percepción. Pero también es muy importante que la luz de Dios, o sea, la presencia del Espíritu de Dios, la renovación espiritual, ¿verdad?, que tiene que ver con una conciencia renovada, con un nuevo nacimiento, sea parte de la vida del cristiano, o de la vida de la persona que se dice ser cristiano. Porque si no, como estuvimos viendo en esta semana en casa, ¿verdad?, una persona puede tener todo el conocimiento bíblico, pero si no ha sido renovado espiritualmente, la presencia del Espíritu Santo, que es santo, no habita en él, y su conciencia ha sido regenerada, renovada, todas las cosas las va a ver retorcidas, corrompidas, tal como los reformados, ¿verdad?, que lejos de ver al hombre y a la mujer espiritualmente delante de Dios al mismo nivel, pero claro, con un orden espiritual, la cabeza o líder, su compañera. En el ejército yo estoy seguro que hay gente que es mucho mejor que un capitán. En una unidad está el capitán, pero hay capitanes que tienen gente mucho mejores que ellos. Pero a pesar de que son mejores que ellos, por orden, deben estar sujetos a la autoridad. Eso no los hace menos. Son iguales. Pero siempre en el universo, en el mundo, y Dios es un Dios de paz, no de desorden. Pero eso no quiere decir que, como dicen los reformados, que porque la mujer debe estar sometida al marido, es inferior, no tiene voz ni voto, no puede decir esto, no puede tomar sus decisiones, ¿verdad? Bueno, ciertas decisiones. No puede, eso no quiere decir que no sea capaz para enseñar, capaz para liderar, como decías tú, como Débora, ¿no? Y bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Seguro? Pues para terminar, quisiera recordar, ¿verdad?, lo que dijo el Señor: asegúrate que la luz que quieres tener, tu conocimiento, tus ideas, tus conceptos, tu percepción de la palabra, de las cosas de la vida, de la relación, de todo sea verdaderamente luz, sea luz y no tinieblas. Que tu condición espiritual sea la correcta, una condición espiritual de amor, de pureza, de santidad, de justicia. Hay algo que siempre me ha encantado que dice en un salmo, dice que Jesús, ¿verdad?, que el Mesías era alguien, no es alguien que tiene amor por la justicia y odio por la maldad. Y ese es un buen principio espiritual, ¿verdad?, para poder tener siempre una buena condición espiritual. Tener amor por la justicia, amor por lo correcto, por lo recto, por lo justo, y odio por la maldad, odio por el pecado, odio por todo aquello chueco, aquello torcido que no agrada a Dios. Vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en este día, muchas gracias porque sabemos que tú estás aquí en nosotros. También te damos gracias porque sabemos que estás con todos nuestros hermanos
que habitan, que viven en esta tierra, y que en estas horas, Señor, en este día, en esta hora también están predicando tu palabra, Señor, tu palabra, Padre, están adorándote, están bendiciendo. Te damos muchas gracias por tu iglesia, por tu pueblo, por el cuerpo de Cristo en esta tierra de Córdoba, también en la tierra de Portillo, de Estado, de Batán, de Llanga, de Peñuela, Señor, en toda esta región donde tienes pueblo, Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias a ti, te bendecimos, Señor Jesucristo, con todo nuestro corazón. Y te rogamos, Señor, te rogamos que tú por tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu sangre preciosa, Señor, tu sangre, tu vida preciosa, alumbres los ojos de nuestro entendimiento, purifiques y renueves nuestra conciencia de obras pecaminosas, Señor, de pecado, de injusticia, de maldad, para que podamos comprender y entender correctamente, Señor, cómo son las cosas, cómo las ves tú y cómo quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos a tener una luz verdadera en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, a tener un conocimiento y un entendimiento correcto, santo, justo y puro de tu palabra, de nuestra vida, de quiénes somos en ti, Señor, que somos santos, que somos consagrados, que sin santidad nadie te verá al final de los tiempos, Señor, que debemos de vivir en santidad y pureza todos los días, que debemos de indagar en tu palabra, Señor, qué es lo que te agrada. Como dices en tu palabra, averigua bien lo que le agrada al Señor. Ayúdanos todos los días, Señor, a crecer, Señor, a crecer en sabiduría, a crecer en entendimiento, en conocimiento santo, justo y correcto. No solamente de tu palabra, sino de las cosas perfectas, las cosas apropiadas que también del mundo se puede entender con verdad, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, Padre, en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Te doy gracias, Señor, por la vida de los que estamos aquí, por la vida de los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. Y te rogamos con todo nuestro corazón que tu palabra penetre profundamente, Señor. Que disipe toda tiniebla, disipe toda oscuridad. Que la luz verdadera de tu palabra, Señor, alumbre lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestro interior, lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Padre, nos redarguya, Señor, nos redarguya de tal manera, Señor, que queramos vivir en la luz de tu verdad, en la luz de tu palabra, Señor. Te rogamos con todo nuestro corazón, Padre, que también en este día, que tu presencia, tu Espíritu, Señor, sea depositado, repose sobre nosotros, que tu Espíritu Santo renueve, Señor, lo profundo de nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, sane nuestras emociones, nos fortalezca, que renueve nuestras fuerzas como las del búfalo salvaje, Señor, para que podamos seguir adelante todos los días de nuestras vidas, Señor, en obediencia y fidelidad a ti, Señor. Y que en esta hora, Padre, como te decíamos al principio, Señor, cuando estábamos orando, Señor, al principio te decíamos, cuando orábamos, que percibíamos que hay cosas, o debe de haber cosas que nos están atando, que nos están limitando, que no nos están permitiendo alcanzar todas las cosas bellas y hermosas que tú tienes para nosotros, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en la iglesia, en la obra, Señor, en lo espiritual, Señor. Hay cosas que nos están limitando, que nos están forzando a no seguir adelante, a no avanzar. Y en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora te pedimos que rompas, que quites todos esos estorbos, que todo aquello que
nos esté ligando, que nos esté forzando, que nos esté deteniendo, rompas toda atadura, Padre, en el nombre de Jesús. Y que en el nombre de Jesús nos dé libertad, nos dé salvación, nos dé vida eterna, nos des prosperidad, Señor. La prosperidad como tú la ordenas, Señor, como tú la concibes, la mandas, Señor. Aún, Señor, en la salud, Señor, los que tenemos algún padecimiento crónico, con nuestra fe puesta en ti, Señor, creyendo, Señor, en ti, confiando en ti, Padre, y en el nombre de Jesús, los que tenemos algún padecimiento crónico, te pedimos que no permitas que ese padecimiento, alguna enfermedad crónica, Señor, algún malestar, nos limite. Primero que nada, para disfrutar nuestra vida en Cristo, y número dos, para poder avanzar en todo lo que tú quieres que avancemos, y que no lo hemos hecho por ellos o ya razón. También la salud, Padre. Sálvanos y restauranos. Quita toda clase de enfermedad, todo aquel padecimiento que nos esté minando, Señor, la salud, no solamente la salud, sino el ánimo también, Señor. Todo aquello que aquel padecimiento en el alma, en el cuerpo, Señor, que nos esté produciendo tristeza, Padre, quítalo en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Te damos gracias, te bendecimos en este día. Te suplicamos que el resto de esta semana, sigamos viendo tu gracia, tu favor, tu misericordia, como lo vimos la semana pasada, lo volvamos a ver esta semana. Sabemos que vendrán dificultades, vendrán problemas, porque estamos en un mundo caído, pero así como estuviste con nosotros la semana pasada, te rogamos que esta semana estés con nosotros nuevamente, estés de nuestro lado, Señor, estés ayudándonos, estés dando luz y dirección, fortaleza, Padre, sobre todo que nos llenes de la presencia y del poder de tu Espíritu Santo, para seguir adelante y para caminar en tus caminos y hacer todo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Y bueno, amados amigos que nos están viendo, nos estarán viendo, si llegaron hasta este momento, esperamos que esta enseñanza les haya sido de bendición, de edificación, ¿verdad? Esperamos con todo nuestro corazón que la palabra de este día se quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y como dice el Señor, asegurémonos que la luz que nos está guiando sea verdaderamente luz y no sea tinieblas. Que Dios les bendiga. Excelente y bendecida tarde.